La verdad es que o sea, quieren acusar al presidente y no quieren acusar al presidente. No entiendo nada, pero en fin, empecemos por el bicameralismo, pero después vamos a regresar a este juicio con Luciano López, que ya está con nosotros. Gracias, doctor. No, al contrario. Empecemos por el viejo truco de dilatar el proceso. Una vez que no se consiguieron los 87 votos, pero sí 72, que alcanzaría para ir a un referéndum, la señora Patricia Juárez presenta una reconsideración de la votación que no se va a ver en esta legislatura, sino en la siguiente. Por lo cual, el proceso, ¿no es cierto?, legislativo no ha concluido. Correcto. Y como no ha concluido, no se puede remitir lo aprobado al presidente de la República y que éste convoque un referéndum, ¿verdad? Esto es parte de lo que ha hecho Patricia Juárez para que el proceso no vaya a un referéndum. ¿O me equivoco? No, coincido contigo, Rosa María. Ante todo, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Efectivamente, la Constitución establece dos mecanismos de reforma, en realidad, ¿no? Un mecanismo que es el ordinario, pero que pasa como excepcional en realidad, que es que señala que tienes una mayoría calificada y se consulta en referéndum, y eso es lo que se establece. La práctica parlamentaria, en realidad, el único antecedente parlamentario que existe sobre aprobación de una reforma constitucional y luego con convocatoria a referéndum es la del noviembre del 2018, ¿no? Claro. Que fueron las 4, y en donde, por eso es que lo menciono, Rosa María, porque lo estuve revisando justo para conversar contigo esta mañana. Y en ese antecedente parlamentario te cuento de que hubo votación para poder remitir la autógrafa al Poder Ejecutivo que se convoque a referéndum. Entonces, esa práctica que se generó como antecedente en esos 4 casos te marca la pauta que nos da una respuesta a esta primera pregunta o reflexión que acabas de plantear. Es decir, es cierto, no se ha concluido el trámite parlamentario, pero aun cuando, supongamos, ya en esta legislatura que viene, se vota la reconsideración, supongamos que no pasa y se mantienen con una votación inferior a los 87 votos, si quisieran mandarlo a referéndum, el Pleno tendría que votar ese acuerdo para que se remita al presidente de la República y él convoque a referéndum. Vuelvo a repetir, porque como te comento, revisé cómo se hizo el procedimiento en diciembre del 2018. Mire, doctor, yo le aseguro que en la reconsideración, si no aseguran los 87 votos, lo aprueban con menos de 66. Es muy probable, sí, yo también. Para que no pase a referéndum. Sí. Porque el Congreso políticamente no quiere el referéndum, porque eso los obliga a persuadir, a explicar, a hacer política. Que es lo que corresponde. Exactamente. Es lo que corresponde. Que yo encantada de hacerlo por ellos, o sea, si ellos no quieren, yo encantada lo hago, pero tendrían que haber quitado algunas cosas que están en el proyecto, que son contrabandos, pues. ¿No? Y además contrabandos lamentables, poquita cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del Contralor. O sea, ¿por qué quieren que al Contralor lo nombre el Congreso? El Congreso es la entidad más desprestigiada del Perú. Entonces, al contrario, deberías, si vas a hacer una reforma, sacar al Contralor del Congreso, ¿no? Hoy tenemos una fórmula mixta, lo propone el Ejecutivo, lo nombra el Congreso. Correcto. Mantén la fórmula mixta, pues. Pero ahora quieren una fórmula en la cual solo participa el Congreso. Ya, pues. Ahí viene un tema, ¿no? Yo en lo particular, creo que lo he comentado contigo en otras oportunidades también, yo creo que si va a existir alguna elección política de altos funcionarios en el Estado, porque no solamente es el caso del Contralor, sino del Defensor, es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo lo he comentado, creo, contigo, sobre todo en el caso de estos últimos, yo planteo de que el proceso de selección, porque hay que diferenciar, una cosa es la elección y otra cosa es el proceso de selección, ¿no? Hoy en día, como la Constitución no hace ese distingo,
el Congreso de la República hace los dos procesos y ahí tenemos un tremendo problema, sobre todo en el caso de los magistrados del tribunal. Entonces, si ellos quisieran realmente actuar de una forma transparente, desprendida, si quisieran realmente llevar a cabo una reforma con todas sus letras en mayúscula, en negrita y subrayado, entonces, por ejemplo, podrían internalizar este tipo de distinciones y, consecuentemente, separar la selección de la elección. Si quiere que la conserven, con controles, etc. Pero la selección no puede estar en manos de un órgano político, pues. Los resultados allí los tenemos, ¿no? O sea, mira, tan delicado como, por ejemplo, los miembros del BCR, porque en realidad es un tema de persínate a ver si quieren elegir a unos miembros que estén lo suficientemente capacitados. Sucedió, por ejemplo, en el anterior Congreso de mayoría fujimorista, por ejemplo, donde colocaron a una persona que no tenía mayor experiencia en un cargo tan importante y trascendental como director del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, para poder evitar esas situaciones, la distinción entre proceso de selección y elección, al menos en mi opinión, es clave. Y si la selección, obviamente, la sacas del Parlamento y la pones en manos de un órgano técnico, también con una serie de controles y con un concurso público muy transparente, pues entonces a lo mejor habríamos sentado las bases para comenzar a generar cambios, ¿no? Pero sí. Claro, pero eso no ha ocurrido. No, para nada, para nada. Lo que ha ocurrido, además, es que, claro, más bien es mantener el mismo esquema, parto las funciones, unas para ti, unas para ti. Correcto. Se puede entender, son asimétricas, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero luego vienen discusiones que no se han resuelto en el debate. Y yo sé que son materia de ley, pero de todas maneras tendrían que haberse resuelto el número de congresistas y la procedencia. O sea, si vamos a votar en un referéndum a favor de tener un Senado, lo mínimo que le puedes decir a la gente ya, el número déjalo a la ley, porque depende de las circunscripciones, etc. Pero por lo menos bueno, la mitad van a ser Distrito Único Nacional y la mitad van a ser circunscripciones nacionales, perdón, regionales, las vamos a armar en 10, o en 5, en 15, en 25, en cuántas circunscripciones nacionales. No basta con agregar, va a haber un representante de las comunidades nativas. Un representante de las comunidades nativas, ya hay. En todos los congresos, ya hay. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. ¿Ya? Claro. No como representante de la comunidad nativa, pero puede ser el representante pues, de Loreto, de Madre de Dios o de Puno. Sí, pues representa comunidades nativas, además de la representación que tienen electoral. ¿Por qué no? O sea, no sé si usted fue invitado por Patricia Juárez a exponer ante la Comisión de Constitución. No, desde luego, que yo estoy vetado, ¿no? y lo digo con todas sus letras porque recuerdo que cuando recién se instaló este Parlamento, en la Comisión de Constitución y estuvieron viendo pues los expertos que son miembros del Consejo Consultivo. Recuerdo que a mí me excluyeron explícitamente porque dijeron que yo tenía un conflicto de interés. Y entonces, recuerdo que a mí me pasaron la voz a algunos periodistas, pues dijeron, doctor, están hablando de usted en la comisión. Entonces yo prendí la televisión, justo me gané con el debate. Entonces recuerdo que uno de los congresistas dijo, ¿y por qué? Y es que en ese momento estaba en trámite, Rosa María, la demanda de inconstitucionalidad por la cuarta legislatura. Ah, claro, una barbaridad. La cuarta legislatura, la demanda la promoví yo y la patrociné yo, porque la plantearon tres colegios de abogados. Entonces, la verdad te soy sincero, y dado que somos colegas también, yo jamás entendí si eso era un conflicto de interés, yo creo que no lo es. No lo es. Pero invocaron eso, recuerdo la intervención del congresista Cabero, recuerdo la de la propia... Claro, lo que pasa es que ellos dijeron, no, él tiene conflicto de interés porque tiene un juicio contra el Parlamento. Claro. Un juicio personal, pues, es una acción de inconstitucionalidad. O sea, claro, en ese sentido, ningún abogado que patrocina una acción de inconstitucionalidad podría dar algún informe al Congreso, porque el único que vota leyes inconstitucionales
por definición, es el Congreso. O sea, Sí, tienes que hacer la demanda contra el Congreso. por supuesto. Pero bueno, en realidad yo lo tomé como, bueno, No, pero la verdad es que personal. la sensación que hay es que no han querido escuchar, como digo yo con todo cariño, ¿no? A mis doctores Truquini, pues, que Sí, pues ese es justifican el lo problema. que sea, ¿no? Los doctores Si se Truquini, escuchan a sí mismos es un problema. Yo, por ejemplo, si me permites, y lo he comentado también en una columna reciente en La República, yo lo que decía es, pero además lo del Senado, si bien como modelo no podríamos estar en desacuerdo, porque sí, claro, pues es la tradición del Perú, además lo que más conviene, pero sin embargo, si no hay reformas políticas estructurales que van incluso más allá de lo que tú has comentado de las circunscripciones, porque eso ayuda a mejorar la representación, pero el gran problema de la representación está en realidad con un mal en que sentimos que prácticamente nos tiene rebasados, que es la lucha contra la corrupción. claro. Entonces, si no somos verticales, realmente disruptivos, muy agresivos, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que estos impedimentos que hoy existen en leyes puedan pasar a ser o impedimentos constitucionales, de que, por ejemplo, ningún condenado por corrupción, así esté rehabilitado, pueda postular algún cargo público o integrar algún partido político, por citar solo un ejemplo, que vuelvo a repetir, está en una ley, pero una ley puede ser cambiada en cualquier momento. El Tribunal Constitucional anterior incluso tiene una sentencia que pese a que declaró constitucional esa ley, sin embargo, amparó, valga la redundancia, un amparo, y entonces esa ley como que queda media coja. Para que las leyes no queden cojas, tienen que estar en la Constitución. Es que en realidad hay un tema de derechos humanos ahí que es, según nuestra Constitución, la pena resocializa. Sí, si yo claro. ya cumplí mi pena, no me pueden impedir participar en la vida política. Correcto, pero te cito un caso. ¿eh? Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Argüelles versus Argentina. Te digo porque lo he revisado justamente para ver si es que eso no choca incluso contra nuestros compromisos internacionales, y señala de que en los casos que tengan que ver con funcionarios públicos, como fue en esto, un impedimento permanente no podría ser contrario a la convención. Y tiene sentido porque en realidad, si una persona es rehabilitada, puede desempeñarse en cualquier otro tipo de trabajo y no necesariamente ejerciendo la función pública. Entonces, entonces se resocializa, claro, se reinserta en la sociedad, pero no necesariamente tiene que nuevamente ocupar un cargo público, puede desempeñarse en cualquier otra cosa. Entonces, quizá por allí ese es un tema de fondo, pero creo que esas son las cosas que tendríamos que discutir antes o en todo caso en paralelo en una reforma del Senado, porque lo que sí tenemos que resolver son reformas políticas mínimas y estructurales, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Trasladar el problema que hoy tenemos a una segunda cámara para terminarla de deslegitimar, complicado, ¿no? No, y además, mire, yo tengo acá de El Comercio Data las cifras de la producción legislativa. Es de terror. O sea, el 27% son normas declarativas. Es decir, que no sirven absolutamente para nada. O sea, más de un cuarto por ciento del tiempo del Congreso no han hecho nada valioso. Y lo han publicado en El Peruano. Y se aplauden entre ellos. Entonces empecemos por ahí. Eso es una reforma estructural. Acá lo dice claramente Martín Hidalgo, 81% de iniciativas ni siquiera identifican los costos de aplicación. O sea, no pueden ni siquiera mejorar su proceso legislativo, que es de pésima calidad, sin mencionar todas las normas que pasan por el Tribunal Constitucional. En este año no tantas como en el Congreso que se fue, que fueron pródigos en inconstitucionalidades, pero claro, la idea es que un Senado pararía esto, ¿no? La idea. Se supone, pero es que nuevamente, pues, por eso es que decía, no pongamos la carreta delante de los caballos. ¿Cómo estar en desacuerdo con el Senado? No, por concepto uno no podría estar en desacuerdo. Claro. Pero a lo que voy es, pero tienes que solucionar una serie de cosas que por último tienes que abordarlas paralelamente. Por eso es que decía, reforma política mínima, y muchas de esas cosas tienen que ver justamente con quiénes van a ir a la función pública. No, y además es interesante porque dicen bicameralidad
solo toca bicameralidad, perfecto. Entonces no vamos a ver vacancia, no vamos a ver cuestión de confianza, no vamos a ver juicio político, de acuerdo, muy bien. ¿Y por qué metes la reelección? Sí, por supuesto. Es que también hay una serie de cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta, y yo allí, mira, te comento incluso que conversando con algunos otros colegas, no nos poníamos del todo de acuerdo, porque algunos piensan que sí, otros pensamos que no. Me refiero a que la Constitución del 93, quierase o no, fue pensada, conceptualizada y por tanto diseñada bajo un modelo de parlamento. Claro, de una modelo cámara. De una cámara. Y eso no solamente tiene que ver con su fisonomía, sino con sus funciones con otros poderes públicos. Paréntesis, eso te explica, por ejemplo, aunque sea un detalle, no sé, pequeño quizá, de que te modifique tantos artículos de la Constitución. Pero más que el número de artículos, a lo que yo voy es, a mí me da la impresión que excede el poder de reforma parcial, porque cuando tú modificas el diseño del Parlamento y lo vuelves bicameral, en realidad tú alteras el diseño total. Bueno, es solo en articulados el 25%. Sí, es que a eso me refiero, y esa es una muestra de lo que te digo, porque no solamente... Entonces, ¿a qué voy? Si tú excedes el poder de reforma parcial, en principio por forma, entonces tendrías que decir que el Parlamento no podría aprobar una reforma de esta naturaleza. La única manera constitucional, me parece, para poder subsanar una situación de exceso de poder de reforma, tendría que ser que sea ratificada por referéndum, porque así te lo permite el 206 de la Constitución. Claro. Esto que es una cuestión jurídica debatible, como te digo, yo lo he conversado con varios colegas, no todos estamos de acuerdo con eso, pero más allá del tema, políticamente, y ahí justo regreso a lo que tú mencionabas al inicio, políticamente eso también obliga a ellos a que tengan que hacer lo que se supone que tendrían que hacer, es decir, política, negociar, persuadir, conectarse con la población, porque de lo contrario, ¿cómo lo legitiman? Yo estoy a favor de la reelección de congresistas. Voté en contra porque creía que ese Congreso necesitaba una señal de castigo, como señal política. Pero estoy a favor de la reelección de congresistas. Pero que la defiendan, pues. Por supuesto. ¿Por qué yo desde el periodismo voy a tener que hacer su trabajo? Que la defiendan. Quiero verlos. El problema es que yo creo que ellos además lo saben, es que la clase política en general sabe que hay una fractura entre la política y su conexión con nosotros que somos los representados. Entonces, si ellos no quieren reconstruir, porque de eso se trataría en realidad, de reconstruir la relación con nosotros los representados y en realidad aprovechar de esa suerte de apoderamiento que tienen de nosotros, que somos los dueños del poder, y ellos aprovechar esa situación, pues entonces jamás va a pasar, pues no va a pasar. Claro, entonces, porque miren, hay varios problemas ahí. Por ejemplo, están las encuestas. Claro. Las mujeres detestan el gobierno más que los hombres, porque tienes un Congreso que todo el tiempo le está diciendo a las mujeres y a las minorías sexuales que no valen nada. Sí, nada, no vales nada, olvídate, no vales nada. Luego, tendrías que ganártelas, ¿no? Tendrías que hacer un esfuercito para ganar. Luego los jóvenes están furiosos también. Sí, claro. Los jóvenes son estudiantes universitarios, no todos, pero muchos de ellos. Y se han tirado la SUNEDU. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, si te enemistas con los jóvenes, te enemistas con las mujeres, te enemistas con las minorías, entonces, ¿a quién vas a persuadir? Exactamente. Y sobre todo, si a eso, si le agregamos a lo que estás mencionando, cada cuota de espacios nada transparentes, de conductas nada transparentes, de más bien de blindajes, de colaboración con la corrupción, de estos matrimonios que uno dice fujicerronismo, pero ¿cómo? O sea, lo cual entonces te dice, no, es que en la política lo puede todo, entonces, o sea, puede suceder cosas como esas, entonces definitivamente la gente dice, oye, contra las minorías, contra los estudiantes, contra los jóvenes y encima corruptos, no te pases, pues. Claro, ¿sabes qué? Pues. Quiero que se vayan todos. Entonces, ese es el problema, pues, el problema, y también, lo hemos dicho, que se vayan todos, claro, si quieren ¿quiénes vienen? Si es que no hay reforma política.
O sea, Claro, el asunto pero también no es tan el simple que se asunto vayan es que todos. si quieren ganarse el voto popular, tienen que tratar mejor a las minorías, tienen que tratar mejor a las mujeres, tienen que tratar mejor a la educación universitaria, que es todo esto, y como tú dices, y tienen que sacar disposiciones parlamentarias que podrían estar en el reglamento del Congreso, que son bien sencillas. Ningún congresista puede interesarse por una obra pública. Nunca. Se Mira, acabó la... Ningún congresista puede proponer una obra pública en el anexo 5. La Comisión de Presupuesto no puede proponer obra pública en el anexo 5. El anexo 5 queda prohibido. Solo se mira, recibe del MEF, se aprueba del MEF. mira, Rosa Nada María, más. de lo que tú estás mencionando, desde el Instituto Pro Democracia al que yo pertenezco, nosotros hemos hecho una propuesta de anteproyecto que aún está por discutirse más públicamente, en la cual nosotros proponemos una reforma del artículo 79 de la Constitución. Es decir, ¿qué cosa dice ese artículo? Que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Así Entonces, es. ese artículo que comúnmente se incumple, ¿no? Nosotros lo que proponemos reformarlo es en el sentido que si un congresista presenta una iniciativa legislativa que implica gasto público y el Poder Ejecutivo la observa, ellos no la pueden aprobar por reconsideración. Así es. Y en el caso, por ejemplo, del presupuesto, que es en realidad la fuente de la corruptela en el Parlamento, vamos a decirlo claro y sin aspavientos, lo que decimos nosotros es, si la iniciativa del presupuesto es del Ejecutivo, como lo dice la Constitución, entonces el Parlamento no puede en el debate incorporar ningún pliego de egreso, ninguno. Ninguno. Y eso debe estar explícitamente en la Constitución. Si se comienzan a hacer ese tipo de muestras y de reformas de verdad estructurales que justamente generan las muestras de que, oye, sí, sabes que queremos cambiar la política, entonces definitivamente ahí comienzas a persuadir y a ganarte Pero a nosotros que somos los representados. como dicen los viejitos en los cafés, ¿no? No nos llaman a los que sabemos, pues. No nos llaman a los que sabemos. Pero es que, de verdad, es que no es por reírnos, pero es que estas son cosas obvias. Sí, claro. Pero no se discuten en la comisión. No se discuten porque, claro, y las quieren atentan plantear, contra los ¿no? intereses de los parlamentarios. Entonces, Exactamente. estamos atrapados en un círculo vicioso. Y acá entra el juicio al presidente de la República. A ver, el Congreso aprueba, por mayoría, un informe que dice, en resumidas cuentas, que el presidente es un ladrón, que es el jefe de una organización criminal. Gravísimo, ¿no? Ya, perfecto. Y tiene que seguir siendo nuestro presidente. ¿Cómo hacemos con esta incongruencia? Porque el 117 no permite que se le acuse. Se puede hacer el informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales, dejarlo listecito, presentarlo, aprobar el informe en la subcomisión y presentarlo a la comisión permanente. Pero la comisión permanente no puede acusar al presidente ante el pleno. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí, correcto. Mira, yo al menos tengo la opinión de que ese informe, como tiene una recomendación, la recomendación se va a tener que implementar, ¿no es cierto? Y claro, implementarla se supone que alguien va a tener que presentar una denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ahí se va a dar un debate, se supone, un debate constitucional. Y el debate constitucional es, ya, ¿y cómo hacemos con el 117? Porque el 117 de la Constitución, para que todos los que nos escuchan y nos ven, dice que solo, así empieza incluso la redacción, dice, solo puede ser acusado el presidente durante su mandato por 4 supuestos. Ninguno de esos supuestos tiene que ver con los hechos que ha establecido este informe de la Comisión de Fiscalización, que están vinculados básicamente a delitos de corrupción y delitos de criminalidad organizada. Gravísimos. Pero el problema está, Rosa María, que el 117, y tú lo has mencionado en otras oportunidades, y yo concuerdo plenamente contigo, y no solamente lo has comentado tú, lo hemos comentado contigo también, sino que hay hasta una tesis doctoral, que es la tesis del profesor Francisco Eguiguren, que si no me falla la memoria, creo que es del año 2008, ¿no? Que varios, incluso entonces en el aspecto académico y en otros espacios comunicacionales, jurídicos, etcétera, hemos dicho desde hace bastante tiempo, el 117 hay que reformarlo. Claro, pero por Dios. Exacto, hay que reformarlo. Y es más, yo te digo una cosa, en una investigación que yo hago a nivel
de mi doctorado, que se supone ya debo sacar mi tesis, justamente lo que yo digo es más, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga, que el Estado peruano la suscribió y la ratificó por el Parlamento en el año 2004, se supone que en el año 2004, además, tendríamos que haber modificado el artículo 117, porque resulta que el artículo 30 de esa convención establece que los estados, si prevé, dice ese artículo, mecanismos de inmunidad, ojo el término, ¿eh? Dice, de inmunidad de funcionarios públicos, tienen que lograr un equilibrio, dice ese artículo, entre esa inmunidad y la investigación, procesamiento, enjuiciamiento y sanción por los delitos previstos en esa convención. ¿Y sabes cuáles son los delitos? Soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Entonces, el 117 no solamente tiene que ser modificado por las razones que todos tenemos dos dedos de frente, sino por una obligación internacional. Yo entiendo, por ejemplo, mi querido amigo Omar Cairo publicó una columna en la cual dice que el 117 sí no impide el procesamiento por infracciones a la Constitución. Claro. Yo amistosamente no concuerdo con ello, porque hacer una interpretación de esa naturaleza es una interpretación extensiva, y las normas que restringen derechos o establecen sanciones no pueden interpretarse de manera extensiva, así que con mucho cariño no estoy de acuerdo con lo mismo. O sea, no se puede, como dice el viejo aforismo, no se distingue donde la ley no distingue. Y menos si es restrictiva, pues, no se puede. Me encantaría, a mí me encantaría. Igual, yo también me encantaría darle la razón, pero yo lo veo bien complicado. Claro, pero no podemos darle la razón porque no se puede distinguir ahí donde no se ha hecho la distinción. Sí, sobre todo si es restrictiva. Una serie de argumentos que apuntalan su tesis, estoy de acuerdo con eso. O sea, él señala, digamos, toda la interpretación valiosa que hace. Pero creo que se excedería. Solo el Tribunal Constitucional podría validar esa interpretación. Una interpretación así, medio complicado. Pero aunque fuera así, vamos a colocarnos en esa hipótesis, aunque fuera así, eso mostraría que en términos prácticos, la recomendación del Parlamento tendría un problema en su implementación. Lógico. Exacto, tendría un problema en su implementación porque habría un debate, para empezar, si es procedente o no es procedente la denuncia. Si procede, podría plantear un amparo al presidente, podría plantear algún mecanismo que llegue al tribunal y el tribunal se tenga que pronunciar. Es decir, si te das cuenta, hay una complicación en el camino, y todo por no modificar el 117. Claro, pero digamos, no estoy a favor de las vacancias express, como han sido interpretadas por el Congreso. Sí, claro, sí. Pero digamos, desde el punto de vista penal, lo que hay contra el señor Castillo es muchísimo más grave que lo que hay contra el señor Vizcarra, y ni que se diga contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo que hizo Kuczynski fue renunciar, porque, bueno, era un señor, un caballero, dijo, o sea, hay esto contra mí y el Congreso no me apoya, le ahorro al país el trámite y me voy. Castillo no va a renunciar. No, claro, para nada. Para nada. Pero contra él hay mucho más. Es que tenemos, no es un testigo, hay un maletín con plata, un audio, se entrega la bolsa, o sea. Mira, Rosa María, yo no sé si... No sé qué más, el hombre dice, no hay pruebas, pero ¿qué más pruebas necesita? Sí, realmente la situación del presidente Castillo es recontra complicada. Es más, yo te digo una cosa, yo creo que quizá esto que ha pasado con el informe del Parlamento, como que dices, bueno, pues el informe del Parlamento, el Parlamento se lo quiere bajar hace tiempo, etcétera. Pero a mí me da la impresión que como eso tiene que ver con una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Nación, ¿no? Cuando la Fiscalía de la Nación termine su investigación, que no va a demorar mucho porque es una investigación preliminar, termine y llegue a la conclusión de que hay una causa probable y razonable para continuar la investigación preparatoria, y diga, pero yo ya no puedo porque ahí sí opera el 117 y tengo que mandarle esto al Parlamento. Yo creo que si viene de la Fiscalía de la Nación, probablemente, ojalá, ahí recién reaccione la gente y reaccione sobre todo el Parlamento, porque ya nos está diciendo el Parlamento que lamentablemente tiene una alta desacreditación y desconfianza. Pero si lo dice la Fiscalía de la Nación, sobre todo ahora que se ha sido renovada, me da la impresión que probablemente desde el punto de vista político el impacto pueda ser mayor, ¿no? Ojalá, porque realmente la situación es insostenible. Ahora,
Porque además de corrupta, es ineficiente, burda, como por ejemplo lo has dado cuenta en la primera parte de tu programa. Uf, Dios mío. Pero, mientras tanto, ¿qué? Sagasti se ha presentado, ha dicho lo mismo que muchos hemos dicho, 66 votos y vamos adelanto elecciones, proyecto. Primero adelantamos elecciones y luego con el compromiso de una hoja de reformas constitucionales importantes justamente para manejar todo el tema de balance de poder. ¿Qué piensa de esto? Bueno, el presidente Sagasti nos convocó a los del Instituto Pro Democracia. Él más que lo ha mencionado allí, ¿no? Nos convocó porque tomó conocimiento de la propuesta que nosotros habíamos hecho públicamente. Nosotros, bueno, al menos yo en lo personal, porque sí, el instituto, las opiniones están divididas sobre el adelanto de elecciones, así que voy a hablar a título personal. Yo sí creo que debe haber adelanto de elecciones, pero con un conjunto de reformas mínimas. Porque el problema está en que si tú adelantas elecciones y no hay reformas, el problema es que, o sea, eliges dentro de lo que hay. O sea, y eso significa, pues, de que si, por ejemplo, para que te des una idea, ahorita con las elecciones municipales y regionales en el Callao, una persona que ha sido condenada por delitos de corrupción, estaba tratando de volver a postular, o el secretario general de Perú Libre quiere hacer lo propio, pues entonces hay medidas radicales que hay que adoptar. Pero bueno, en fin, lo cierto es de que yo en lo personal, sobre el adelanto de elecciones, yo creo que habría que hacer un conjunto de reformas mínimas. Comprendo lo que plantea el presidente Sagasti, que bueno, que no, con la justa se podría lograr un consenso quizá, y por situaciones más exógenas de presión, de que ok, que se vayan todos, y plantear una hoja de ruta puede ser una alternativa, pero creo que solamente algo muy fuerte tendría que detonar como para que el Parlamento pueda tener una decisión de esa naturaleza. La otra, que se la planteamos al presidente Sagasti, es que es más complicado, pero que pueda ser una iniciativa legislativa de reforma que provenga de la población con las famosas 75.000 firmas y se siga el camino de los fonadistas. Pero claro, el problema son las firmas físicas y el tiempo que eso te demora. Ahora, ahí hay un tema, Rosa María, que quizá en otro momento podríamos conversarlo en tu programa con mayor amplitud, pero desde el año 2018 existe la ley del gobierno digital, que establece que todas las entidades públicas deberían permitirnos a los ciudadanos ya manejar las firmas digitales. ¿Por qué todavía seguimos en el caso tan importante como los derechos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad o, por ejemplo, presentar iniciativas legislativas, que todavía tengamos que estar con la firma física? Hoy todos los funcionarios públicos firman digitalmente. Hoy tú vas a una notaría y puedes hacer, obviamente hay una validación en línea, ¿no? Con el notario. Con tu DNI. Con tu DNI. Así que la infraestructura existe, la ley existe. Lo que habría que preguntarle a RENIEC y a OMPE es, ¿y por qué no lo han implementado para el ejercicio de nuestros derechos políticos? Porque si nosotros pudiésemos tener firma digital, en 2 patadas tenemos 75.000 para que entienda todo el mundo, cuando uno va a la notaría, te dan un huellero, tú pones tu dedo y inmediatamente eres tú. Eres tú, te conectas, hay una validación en línea. O sea, hoy en día tú tienes que firmar arcaicamente en un papel, y luego que han conseguido el conjunto de planillones, todavía hay que mandarlo al jurado. Claro, mucho más seguro, hay que decir algo, es muchísimo más seguro que yo ponga mi huella. Por supuesto, es mucho más seguro. Es más, hoy en día, por ejemplo, nuestro presidente del instituto, que es Ramiro Priale, que es un experto en sistemas, nos decía, hoy en día esto, con la infraestructura adecuada que debe tener RENIEC, basta con que genere un app, porque todos tenemos los famosos teléfonos inteligentes. Claro. Podríamos hasta conectarnos a través del teléfono. Entonces, ¿te imaginas 75.000 firmas o 2.5 millones lo podríamos manejar así? ¿Por qué tenemos ese límite? Y para colmo, Rosa María, no se necesita ley. La ley existe. O sea, ni siquiera, es que tiene que haber una ley del Parlamento. No, ya hay leyes. Lo que hay que preguntarle a RENIEC y a OMPE es ¿por qué no la han implementado? Esto es interesante, les voy a contar, porque hay estas, por ejemplo, aplicaciones que te piden tu firma, simplemente pones tu nombre y tu documento de identidad, Change y todas las demás, para hacer una petición. Una petición. Y consiguen 5.000 firmas en un día. O sea,
Es para que eso es lo que presentar, por voy. ejemplo, una acción de inconstitucionalidad que necesita Por 5.000 supuesto. firmas en un día. Nosotros del instituto, bueno, yo al menos lo he comentado mucho, puedo comentarlo también, ya que el presidente Sagasti sí ha mencionado que nos llamó al Instituto Pro Democracia entre los que consultados, y nosotros le dijimos ahí, le dijimos, las firmas digitales, hay que decirle a OMPE, hay que hacer una campaña en la cual OMPE y RENIEC nos digan por qué hasta el momento no han implementado el planillón electrónico y por qué no han implementado No, si está la ley, firma si está digital, la ley, no porque se la ley necesita existe. más. Es la ley del gobierno digital del año 2018. Te lo comento porque yo al menos lo he estudiado, estoy hablando no de la nada, lo he estudiado y por eso que lo comento. Listo. O sea, que debería existir. Señor, ¿cómo se llama? Piero Corbeto. Ahí tiene una tarea. Y la jefa de RENIEC, que es la que además maneja ese tema, ¿por qué no se ha implementado para nosotros, para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos políticos a través de la firma digital? Claro. Y Solo ojo, lo que tenemos... no se necesita DNI digital. Yo tengo DNI, pero no se necesita. No se necesita, pero incluso podría hasta facilitarse, ¿ah? Porque yo, por ejemplo, te comento, Rosa María, yo consulté vía acceso a la información pública, RENIEC, ¿cuántos tenemos DNI electrónico? Somos como casi 1,5 millones de personas en el Perú que tenemos DNI electrónico. ¿Sabes cuántas hay en Lima? 750,000. ¿Te imaginas 75,000 firmas solo con los de DNI electrónico? Sin contar, como tú has dicho, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hoy en día todos los funcionarios públicos están firmando digitalmente. Así todos, es. los señores congresistas, para empezar. Para empezar. ¿No? Para empezar. Y usted, amigo que nos ve y nos oye, si va a hacer un trámite a la notaría de una legalización de firma o la firma de la escritura pública, usted inmediatamente, como ha dicho Rosa María, se conecta en línea y se valida. Oye, perdóname, en los bancos, para algunas operaciones. En los bancos, además, ¿no? En los bancos. Entonces, la pregunta es, si existe la ley y si todo esto se está haciendo en estos trámites, ¿por qué en algo tan trascendente como es que nosotros podamos ejercer nuestros derechos políticos, ni RENIEC ni OMPE lo han implementado? Creo que esa es la campaña que tenemos que hacer, porque tú dices, estamos atrapados. La salida viene por acá. Implementen nuestros derechos políticos para poder ejercerlos. Más cómodo para nuestros anestesiados no puede ser. ¿Estás anestesiado? Dame tu dedo, nada más. Dame tu dedo, exactamente. Dame tu dedo, o sea, simplemente valídalo. Firmas tus peticiones, vamos. O sea, pero para eso entonces que RENIEC y OMPLE cumplan la ley, porque la ley existe. Si la ley no existiera, todos estos ejemplos que acabamos de mencionar no estarían implementados. La pregunta es, ¿por qué no la han implementado para los derechos políticos? Vamos, ahí tenemos una tarea. Ahí tenemos una tarea. Por ahí podemos salir, creo yo. Muy bien. Abel, preguntas del público. Abel, tienes que abrir tu micro. Ya. Rosa María, la preocupación es por la parte económica, tanto en el YouTube como en el Face hay preocupación por la parte económica sobre lo que ocasionaría estos gastos. Textualmente, por ejemplo, acá me dicen, dado que hay gente que no quiere Senado por el costo que esto tendría, pregunto, ¿se pueden tener 100 diputados y 30 senadores y mantener el número de parlamentarios? Yo se las voy a... Hay otra pregunta muy similar también a eso. Doctor López va a dar su respuesta, pero yo les adelanto la mía. Miren, la democracia cuesta. Sorry, pero cuesta. O sea, hacer elecciones cuesta. ¿No es cierto? Porque tenemos que ir a votar, cuesta. La democracia tiene un costo, pero tiene un beneficio para nosotros. El problema cuando la democracia quiere ser baratita es que no tenemos representación política. Como todo este sistema con 130 congresistas solo representa a las minorías. O sea, favorece a los extremos. Ahí tienen la prueba. Y les vuelvo a poner el ejemplo que les he puesto 100 veces. En 1980, cuando regresamos a la democracia, éramos 12 millones de electores. Eran 60 senadores y 180 diputados, 240 para 12 millones. Ahora somos 25 millones de electores y tenemos 130 congresistas. ¿Qué pasa entonces? De cada 10 electores peruanos, solo 4 logran hacer que su voto se convierta en un curul. Y ni siquiera del candidato de su preferencia,
solo el curul para el partido. De cada 10 electores, 4, 6 no tienen representación política. ¿Por qué? Porque es un número muy chiquitito para la cantidad de gente que somos. Lo lógico sería que cada 8, o sea, de cada 10, 8 lograran por lo menos que su voto se convierta en un curul. Eso no lo vamos a lograr nunca si siguen fijándose en cuánto cuesta el Congreso. Por último, que les pongan una canasta fija. El Congreso no puede costar más de tanto al año. Listo. Que se lo repartan y se maten entre ellos, pero que se vuelvan caníbales, si quieren. Pero tenemos que tener un Congreso con más representantes porque si no solo va a empeorar. Solo va a empeorar. Piensen eso. Muy bien. Doctor Luciano López, de repente usted piensa distinto que yo. No, coincido contigo. Es más, para lo mejor los curiosos, hay un libro de Cass Sunstein que se llama El costo de los derechos. Entonces, cuando decías la democracia cuesta, me hacía recordar el libro de Sunstein, ¿no? Sí, pues, claro, o sea, eso tiene un costo. Quizá, y en algún momento, ¿no? Porque ya que estamos hablando de tecnología y hablaba de la posibilidad de, a través de la tecnología, usar nuestros derechos políticos, en algún momento de maduración, la tecnología podría ayudar a que el determinado número de congresistas pueda multiplicar la conexión con sus representados y eso haga que entonces quizá en un futuro puedas decir, bueno, no necesitas ampliar tantos congresistas porque a través de la tecnología podemos hacer llegar nuestros reclamos. Pero son cosas a futuro. Lo cierto es de que en realidad, mira, la máxima de lo barato sale caro, creo que todos tenemos experiencia sobre ello. Entonces son cosas de sentido común, lo han dicho también estudiosos, por eso es que comentaba El costo de los derechos, un libro muy interesante. Creo que definitivamente concuerdo contigo. Esto es un asunto donde la política cuesta, nuestros representados cuestan. Por eso es que también nosotros tenemos que exigir nuestros derechos y también se deben permitir que nosotros entonces podamos ejercerlos, dado de que, como lo comenté hace un momento, ¿no? Y creo que a lo mejor deberíamos volver a conversar. Creo que hay que hacer una campaña fuerte para que RENIEC y OMPE se pongan las pilas y no nos tengan amarrados, porque a lo mejor nosotros podemos solucionar este problema político ejerciendo nuestros propios derechos, ¿no? Sí, porque la gente no sale a marchar, ¿no? Miren, yo siempre les he dicho esto. Yo cuando escuché el audio donde entregaban la maleta con 100 grandes, dije, bueno, fin, como las películas, ¿no? Sí, claro. Bien, ¿no? Salen bien, unas letritas, ¿no? Abajo en negro, dice, en no sé cuánto de julio del año, el presidente Castillo salió del poder, se organizaron elecciones, No hubo 10. Sí, pues le dieron 100 grandes así, normal, en un maletín. Claro. Eso está probado. Eso no está sujeto a discusión. Está probado. Probado. ¿Ya? Era su ministro favorito. Despachaba con el presidente. Lo mantuvieron hasta el 1 de marzo. Despachaba con los sobrinos, con Samir Villaverde. Hay 1.500 millones de soles en adjudicaciones a empresas chinas. ¿Ya? ¿Qué más quieren? No, continúa la película. ¿Por qué no termina la película? Y ahí la gran responsabilidad es el Parlamento, ¿no es cierto? Porque el Parlamento no quiere hacer nada por obvias razones. Por eso, como tú bien decías, como estamos atrapados en la política, entre los que están en el Ejecutivo y los que estamos en el Parlamento, por eso es que nosotros los ciudadanos podríamos ejercer los mecanismos de la Constitución del 93, que si algo bueno tiene, justamente fue los mecanismos de democracia directa. El problema es que para poderlos implementar más rápido, RENIEC y OMPE, yo creo que ahí hay que hacer una campaña fuerte, Rosa María. Hay que explicarnos por qué no han implementado, si están implementados en una serie de situaciones, menos en esta que son tan trascendentales. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Luciano López por haber estado con nosotros esta mañana. A ver, Rosa María, vamos despidiendo. Sí, acá había una pregunta similar, pero que yo creo que también es interesante. La propuesta de bicameralidad dice, cuenta con sustento técnico en la parte económica, pues se exige a cualquier propuesta legislativa no generar gasto de fondos públicos. Lo que pusieron fue un porcentaje del presupuesto nacional, me parece.
Me parece que está en la exposición de motivos. No puede costar más del 0.46% del presupuesto público, algo así. Entonces, cuando lo amarras a un porcentaje total del presupuesto público, te suena que el Congreso no cuesta mucho. Cuando lo ves en números brutos, te suena que cuesta un montón. Depende de cómo claro, pues el Congreso vale pues 800 millones de soles al año. ¡Qué horror! El Ministerio de Cultura gasta menos, ¿no? Sí, es verdad, el Ministerio de Cultura gasta menos. Pero si lo amarras a porcentaje del presupuesto o porcentaje del Producto Bruto Interno, va a ser diminuto, entonces no te suena tan mal. Eso es lo que han hecho, pero no tengo la norma ahorita en la mano para enseñarlo, pero sí hay un análisis de ese tipo. Lo que están diciendo es que siga costando lo mismo que cuesta ahora. Esa es la respuesta. Va a costar lo mismo que cuesta ahora. Y la verdad es que el Congreso gasta en un montón de cosas que son francamente inútiles. Sí, pues, y es culpa de nosotros también. Es culpa de nosotros también. O sea, si tú eliges a un congresista que tiene serísimas limitaciones intelectuales, hay que ponerle 15 asesores, pues. Pero si tú votas por alguien que es legislativamente competente, tendrás que pagar 3 o 4. Entonces, elige pues al que es legislativamente competente. No elijas al que hay que enseñarle todo, pero desde el ABC. No, sí, claro. Digo yo, si quieren que sea más barato, no elijan a los más torpes, pues. Elijan a los que puedan desarrollar un pensamiento crítico, que conozcan las normas, que puedan entenderse dentro de esas normas. Ese nos va a salir más barato, ¿no? Es cierto, Rosa María, te cuento una anécdota chiquitita nomás. Mi maestro Javier Vallerriesta, por ejemplo, él, la última vez que fue parlamentario, que fue en el año 2006 al 2011, él tenía un solo asesor, que no era yo, yo estaba en el estudio, ¿eh? O sea, pero él tenía uno solo, y decía, no necesito más. Y era verdad, pues. Un congresista. Lógico, es lo que dices, si es competente, no necesita mucho, pues. O sea, necesitas un asesor. Lógico, un asesor. Y alguien un asesor y una secretaria, para que te despache la correspondencia, para que te ayude a abrir y sí, despachar. Claro, y dar. Punto. No más. Entonces, los proveídos sobre la correspondencia, contesta. Y yo, si fuera congresista, trabajaría en la biblioteca, que es el único sitio donde creo que puedo trabajar en paz. Claro, y el Congreso tiene biblioteca, un lugar que desconocen los congresistas. Te vas a trabajar en la biblioteca en absoluto silencio, y además ahí hay unas bibliotecarias muy amables que te van a prestar todo lo que necesitas. Pues dices, quiero antecedente de tal norma, quiero no sé qué, te traen todo lo que necesitas. Sí. Y te la pasas bomba en la biblioteca del Congreso, es lo único que necesitas. Nada más. Sí, es cierto. Yo lo vi indirectamente, como te digo. Una sola persona y una secretaria tenía. No más. No tenía más. Nada más. Y lo que necesitas es alguien que te ayude a proponer y alguien que te ayude a reaccionar. O sea, ¿cómo es esto? Yo tengo capacidad de propuesta. Entonces, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que mis colegas proponen. Muy bien, yo quiero reaccionar. Así organizas tu reacción y propuesta. Nada más. No tienes que ser un genio, por Dios. Es fácil, no es difícil. Lo que es difícil en el Congreso es otra cosa. O tener que votar un mamarracho por disciplina, me muero primero. Entonces, claro, yo jamás podría ser congresista, pues. No puedo. Es muy complicado, ¿no? No puedo. Yo, el voto de obediencia no me hubiera permitido ser religiosa. Entonces, tampoco puedo ser congresista porque tendría que dar voto de obediencia y voto de obediencia no puedo. Pero hacer leyes no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Por el amor de Dios, es facilísimo. Muy bien, gracias a Luciano López por haber estado con nosotros esta mañana. La situación sigue siendo terrible, pero esperemos que mejores días lleguen, pues, y en eso estamos. Y muy buena la idea del voto de la firma electrónica con la huella. Hay que darle fuerte para que justamente podamos ejercer nuestros derechos. Me encantan esas ideas. Muy bien. Muchas gracias a Luciano López. Nos tenemos que ir, Abel, porque tengo otro programa. Se queja. Así es, Rosa María. Entro tardísimo. El otro programa. Solamente un avisito que acá creo que es importante. Dice, nos avisan nuestros oyentes, desde hoy rigen los nuevos límites de velocidad en muchas calles. Aún están con la señalización anterior y no han cambiado. Y hay que tener cuidado. No sé qué.
Sí, yo tampoco, pero lo Me repite entero varias por los veces. oyentes. Muchas gracias. Sí. Yo no manejo, gracias Sí, a sí, Dios. y para Gracias los que a Dios. manejan esto es un dato importante. Para los que manejan es un dato importante. Así que a tener cuidado con Tengo los brevete, límites pero de no manejo. velocidad. Aunque mi brevete está vencido, ¿no? Hay que renovar el brevete, pero yo, gracias a Dios no estoy al volante normalmente. Muy bien, Abel, nos vemos mañana nuevamente. Esperemos que con combustible en los aviones. Ojalá. Y con 2 o 4 o 15 funcionarios en la frontera con Chile para realizar los carnets de vacunación. ¡Qué horror! ¡Dios mío! Ya, nos vemos nuevamente el día de mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.